Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, quien les habla va a asumir el dictado de la presente clase que corresponde a la semana 17. El día de hoy vamos a hablar acerca de la generación del 50. Esta generación del 50 es la denominación que se le otorgó a un conjunto de escritores, tanto narradores como poetas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de la obra de Julio Ramón Ribeiro, la importancia de su narrativa, y vamos a destacar uno de los cuentos más importantes como Los gallinazos sin plumas. Ribeiro se constituye como una de las voces más importantes de la narrativa de la generación del 50. Por su parte, vamos a tener en consideración también el desarrollo de la poesía durante estos años, los años 50. Y aquí, como una voz importante de la poesía de los años 50, aparece Blanca Varela, autora de varios poemarios, entre ellos Canto Villano. De eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que vamos a tener en consideración, pues, el desarrollo de estos aspectos y evidentemente vamos a ampliar el contenido de la presente clase. Antes de continuar, quisiera consultarles a todos ustedes, ¿se me está escuchando de manera adecuada? Sí, profesor. Buenos días, profesor. Sí. Buenos días, buenos días. Sí, perfecto. Entonces, miren, el contenido de esta clase nos remite a lo siguiente. Vamos a hablar en primera instancia acerca de la narrativa de esta generación. Vamos a tener en cuenta el contexto en el cual esta generación del 50, básicamente la narrativa de la generación del 50, se desarrolla, las principales características, haremos referencia a los representantes y entre ellos Julio Ramón Ribeiro. Vamos a destacar las características de su narrativa y por qué esta resulta ser importante, ¿no? Como muestra de esa narrativa aparece Los gallinazos sin plumas, un cuento bastante conocido. Vamos a hablar del cuento, de la temática, un comentario en torno a él y en torno a la poesía de la generación de 50, lo ya mencionado, ¿no? La importancia de Blanca Varela, también algunos detalles, algunas características de su poesía y hablaremos básicamente del poemario Canto Villano. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a iniciar esta clase hablando de la generación de 50, en primera instancia, la narrativa de esta generación. Hay que mencionar entonces lo siguiente. El mérito que tuvieron estos narradores de la generación del 50 fue el de desarrollar personajes y acontecimientos en torno a una serie de circunstancias que atravesó el país durante los años 50. Veamos entonces este contexto, quiero que visualicen allí. Vamos a ver entonces cómo en el contexto histórico-social que permitió el desarrollo de la generación de 50, lo que ha de destacar es, en primera instancia, el desarrollo del gobierno del general Manuel Arturo Odría Amoretti, ¿sí? El desarrollo del gobierno de Odría abarcará a partir de 1948. Odría toma el poder, ¿sí?, de manera de facto, dejando de lado entonces la labor desarrollada hasta ese momento por Bustamante Rivero, y este gobierno se va a desarrollar hasta 1956. 8 años entonces en los cuales Odría estuvo al mando del país. Históricamente, este periodo será conocido como el ochenio. Estamos hablando entonces de una dictadura que fue bastante represiva contra sus opositores. Y prueba de ello lo vamos a poder apreciar en la novela emblemática de Mario Vargas Llosa titulada Conversación en la Catedral, en donde de alguna manera el autor hace referencia a esos años. Y es que durante esta dictadura, el gobierno se enfrascó en una lucha y persecución contra sus opositores. Fundamentalmente estamos hablando de partidarios del APRA y de comunistas. Entonces, era una época muy difícil de sobrellevar en las universidades, una época muy oscura, una época en donde la corrupción tampoco era ajena. Muchos de los funcionarios gubernamentales entonces sacaron un usufructo del poder de esta autoridad. Sin embargo,
si queremos rescatar algo positivo que se dio durante estos 8 años de gobierno dictatorial, podríamos hacer referencia que Odría buscó la manera de cambiar la imagen de la ciudad a partir de una suerte de modernización. ¿Cómo así? Durante el gobierno de Odría, entonces se trazó el desarrollo de una serie de proyectos de construcción. Y esto permitió entonces, por ejemplo, la mejora en la infraestructura de varias instituciones, construcción de edificios emblemáticos en la ciudad capital, el hecho de procurar el embellecimiento de la urbe a partir del uso del cemento y el hormigón. Tal es así entonces que se construyeron grandes unidades escolares, se construyeron hospitales, también obviamente las vías de comunicación experimentaron esta mejora y se construyeron proyectos de vivienda. El resultado de esto fueron las unidades vecinales, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de trasladarse desde el lugar donde viven por la avenida Colonial hasta San Marcos, muy cerca de ahí está la unidad vecinal número 3, ¿no? Este es un ejemplo de estos proyectos de vivienda. Lo propio, ¿no? La unidad vecinal de Matute, proyectos de vivienda en San Borja, proyectos de vivienda en Surco, etcétera. Entonces, evidentemente, la imagen de la ciudad va a mejorar radicalmente, ¿no? Entonces, seremos testigos de lo otro que ustedes están apreciando, el proceso de modernización que experimentó la urbe capitalina. Definitivamente, pues, durante el gobierno de Odría, se lanzó al pueblo una frase muy conocida, hechos sino palabras, que luego se reformuló y se convirtió en la frase salud, educación y trabajo. Entonces, esta nueva imagen que proyecta la ciudad llama la atención de los provincianos. Los provincianos van a considerar de que la urbe, la ciudad, les puede brindar nuevas opciones, nuevas posibilidades laborales. ¿Y qué harán los provincianos? Los provincianos van a decidir trasladarse desde sus respectivos lugares de origen hasta la ciudad capital, produciéndose entonces el fenómeno conocido como migración. Grandes oleadas migratorias durante los años 50 arribarán desde provincias hacia la capital, proyectándose un mejor futuro. ¿Cuál es la consecuencia entonces del proceso de migración? En primera instancia, el abandono de las zonas rurales. En segunda instancia, estos migrantes se van a convertir en mano de obra barata, tanto para la industria como también para el comercio. Y la otra consecuencia es la gran explosión demográfica que experimentará Lima. Es decir, en otras palabras, la población va a aumentar radicalmente. Y obviamente Lima no estaba en las condiciones de recibir a esos migrantes. ¿Qué pasará con estos migrantes entonces? ¿Qué acontecerá con ellos? Estos migrantes van a buscar lugares donde vivir, lugares acordes a su economía. No podían vivir en los callejones, no podían vivir en los solares, no podían vivir en las quintas, todo estaba lleno, todo estaba atiborrado. ¿A dónde se irán a vivir entonces estos migrantes? Estos migrantes se irán a vivir a las zonas periféricas de la ciudad. Y entonces vamos a ver cómo lugares que hasta ese momento eran prácticamente espacios inaccesibles o incluso inconcebibles para vivir, serán ocupados. Uno de esos lugares, uno de esos espacios, por ejemplo, serán los cerros aledaños a la parada. Y entonces esos cerros serán ocupados, serán habitados. Y ahí están los ejemplos. Hasta el día de hoy, esos cerros siguen habitados. Estamos hablando, ¿no? Del Cerro San Pedro en el Agustino, del Cerro El Pino o el Cerro San Cosme, este último en la Victoria. ¿Ah? Vamos a ver cómo posteriormente, ¿no? El Cerro San Cristóbal, por mencionar.
A ver, vamos a ver qué es lo que aconteció. A ver, sigamos. A ver qué otros lugares, posteriormente, ¿no? Tras un sismo, el Cerro San Cristóbal, pero bueno, eso ya es otra historia. Podríamos hablar, por ejemplo, de los arenales, la zona sur de la capital, los terrenos baldíos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, seremos testigos del crecimiento de estas zonas periféricas, es decir, el surgimiento de las llamadas barriadas. Entonces, vamos a apreciar cómo en este marco contextual es que definitivamente vamos a ver cómo es que se manifiesta esta narrativa de la generación del 50. Entonces, reitero lo ya mencionado, el mérito de estos narradores fue registrar personajes, situaciones y problemas que se manifiestan durante los años 50 en nuestro país. Muy bien, entonces, una vez apreciado este contexto histórico y social, vamos a proceder a continuación a hablar acerca de las características de la narrativa de la generación del 50. Muy bien, entonces, dentro de estas características, veremos aquí cómo los narradores de la generación del 50 van a tratar el tema de la ciudad moderna, pero obviamente a partir de la migración. Es decir, hay un impacto que ha de crearse en el migrante ante el nuevo espacio en el cual ahora ellos están residiendo. Definitivamente vamos a ver cómo ellos tendrán que adaptarse a este nuevo lugar, a estas nuevas condiciones, a estas nuevas costumbres, pero respetando obviamente sus tradiciones, ¿no? Con, por ejemplo, parte de su música, parte de su mentalidad, y de pronto hay una suerte de impacto en estos migrantes. Estamos hablando entonces de una propuesta narrativa que va a enfatizar el tema urbano, pero le va a dar privilegio a la visión de las barriadas. O sea, cómo ahora se manifiesta o cómo es que se concibe la apreciación hacia este nuevo espacio que se ha creado o cómo este nuevo espacio asume la realidad de su entorno, llámese la ciudad. Otra importante característica es que los narradores de esta generación proponen una mirada eminentemente crítica con respecto a la ciudad. Y entonces vamos a ver, vamos a apreciar cómo muchos de los autores van a utilizar expresiones metafóricas para referirse a la ciudad, como es el caso de uno de estos narradores, llamado Enrique Congrains Martin. Enrique Congrains Martin es el autor de un libro de de un libro de cuentos titulado Lima Hora Cero. En Lima Hora Cero hay un relato que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer y quiero interactuar aquí con ustedes. Díganme, lo escriben si gustan a través del chat. Díganme, ¿ustedes han tenido la oportunidad de leer el cuento de Congrains titulado El niño de junto al cielo? ¿Sí? Si gustan, pueden utilizar su micrófono, pueden decir sí, no, no lo sé, nunca lo he leído, etc. Reitero la pregunta. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de leer el cuento titulado El niño de junto al cielo? ¿Mm? No, por ahí opinan de que no lo han leído, no han tenido esa oportunidad. ¿Alguien más quiere vertir su opinión? ¿Alguien más quiere expresarse? Reitero, pueden utilizar el micrófono. Digo, si es que está habilitado. No lo han leído. Bueno, creo que se ha creado aquí una oportunidad para que ustedes puedan leer uno de los cuentos que sería indispensable dentro de lo que significa la lectura básica de ustedes. A ver, rápidamente, les cuento, les relato, les narro esta historia. El niño de junto al cielo cuenta la historia de Esteban. Esteban
es un muchachito migrante. Él proviene de la sierra. ¿Y qué ha pasado con Esteban? Esteban ha llegado a la ciudad capital. Entonces, Esteban está enfrentándose este espacio nuevo que le resulta dinámico. ¿Por qué? Porque la gente vive inmersa en la celeridad. Mucha gente transita por las calles, hay vehículos que van y vienen, cosa que en tal lugar donde él residía había. Entonces, vamos a ver cómo la suerte, la fortuna, de pronto le llega a él. ¿Cómo así? De pronto él nos explica cómo un billete de color naranja de 10 soles, estamos hablando de la época de los años 50, llega hasta él. Y entonces él coge el billete, lo mira, lo vuelve a mirar y luego lo guarda, no sabiendo qué hacer con él. Mientras transita entonces las calles de la ciudad, llega cerca al mercado mayorista, el mercado de la parada, y allí aprecia cómo muchos muchachitos están jugando en la calle, ¿no? Hay diversos juegos en la calle, el juego a la pelota, las bolitas, etcétera, ¿no? De pronto, cuando los muchachos dejan de jugar, uno de ellos se le acerca a Esteban y le dice, me llamo Pedro, y le pregunta su nombre, Esteban le responde, y empiezan a conversar, y se hacen amigos. Entonces, Pedro le pregunta, ¿y dónde vives? Bueno, yo vivo en ese cerro, ¿no? Era el cerro del Agustino, que para Esteban era el barrio de junto al cielo. Entiéndase porque vivía, obviamente, en las alturas. Y así vamos a ver cómo empiezan a conversar. Esteban le pregunta a Pedro dónde vive, le dice que él no tiene casa, que él ayuda a los vendedores de fruta y que eventualmente duerme en el mercado. Bueno, lo cierto es que al ganarse esa confianza, Esteban le comenta a Pedro que ha obtenido por mera casualidad un billete. La suerte ha permitido que él se encuentre en el suelo un billete de 10 soles. Y entonces Pedro se emociona y dice, pero qué suerte tienes. Y como Pedro es un muchachito de la calle y tiene más experiencia y es más ducho, entonces le dice, te propongo un negocio, no te vas a arrepentir. Y lo convence. Y así vamos a ver cómo ambos niños suben al tranvía y se trasladan desde la parada hasta el centro de Lima. ¿A dónde? A la Plaza San Martín. Entonces, cerca a la Plaza San Martín había una imprenta. Pedro le propone entonces a Esteban invertir esos 10 soles en la compra de revistas. ¿Para qué? Para luego venderlas, ¿no? Entonces, habrá una ganancia que será repartida entre ambos. Esteban duda, no sabe si dar el billete. Vamos, confía. Es un negocio redondo. Y lo convence. Y entonces, ambos niños van a una imprenta cerca allí y compran un total de 10 revistas. Cada revista costaba un sol. ¿Para qué? Para luego vender esas revistas a un sol 50. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia? ¿Cuánto sería la ganancia? Vamos, simples matemáticas, joven. Profe, es el curso de literatura. Bueno, un poquito de matemática. Vamos. Invierten 10 soles, venden cada revista a sol 50. ¿Cuánto van a ganar? Está con sueño, 5 creo, soles. todavía. ¿Cuánto? Repita, por 5 favor. soles. 5 soles. Claro, van a ganar 5 soles. O sea, 2 soles 50 para cada uno será la ganancia. En esa época no había tantas distracciones como lo hay ahora y la gente leía más. Eso es evidente. Y entonces vamos a ver cómo las revistas se vendían como pan caliente. Y se vendía una por acá y se vendía otra por acá y están vendiendo las revistas hasta que faltaba vender una última revista. Es ahí cuando Pedro le dice a Esteban, Esteban, ¿sabes qué?
tengo hambre, no he comido nada, cerca de aquí hay una tienda, por favor, cómprame un pan con algo, cómprame un sándwich. Bueno, y si no te alcanza, ¿sí? Me trae galletas, pues, ¿sí? Toma, coge de mi ganancia, no te preocupes. Luego haremos la repartición. Y entonces Esteban va a esa tienda, pide una butifarra, pide un sándwich, le dicen, está a $1.20. Esto normalmente tenía $1. Entonces deme galletas y le da pues $1 de galletas. Regresa al punto donde había dejado Pedro y el muchacho no estaba. No me habré confundido, decía Esteban. Tal vez lo dejé aquí, tal vez lo dejé en otro lugar. Vamos, ¿no? Y recorre la plaza hasta que regresa al mismo punto. No, yo lo dejé aquí. No estaba ni Pedro, no estaba en la revista. Qué raro. ¿Dónde está? Ah, seguramente se ha ido a buscar sencillo para dar algún vuelto. Y Esteban lo espera. Y entonces, mientras lo esperaba, sigue viendo entonces cómo transita la gente. Mucha gente transita en el centro de Lima. Gente por aquí, gente por allá, vehículos que van y vienen, y avanza el tiempo. Y ya está atardeciendo. Y no aparecía Pedro. Empiezan a prenderse ya los anuncios publicitarios. Entonces, vamos a ver cómo no había rastro ni de la revista ni de Pedro. Al final, entonces, vamos a ver cómo la amargura, una mezcla de desazón y de tristeza, embarga el rostro de este muchachito Esteban, que hacía todo el esfuerzo posible para no derramar lágrimas tras ser engañado por el otro muchacho. Entonces, vamos a ver cómo a Esteban, ese muchachito provinciano, ahora ha tenido que enfrentarse a ese nuevo espacio, a ese nuevo lugar, un lugar que ya no es bondadoso, un lugar que se manifiesta hostil, donde aparece una gran cantidad de gente, como si fuese la ciudad, y ahí ustedes pueden leerlo, la bestia con 1.000.000 de cabezas. Entonces, vamos a ver cómo esa es la imagen crítica que se tiene respecto a la ciudad. Y si ustedes tienen la oportunidad de leer este relato, háganlo, léanlo, por favor. ¿No? El niño de junto al cielo. Hay otros autores, como es el caso de Ribeiro, que también manifiestan esa perspectiva, ese enfoque crítico respecto a la ciudad, utilizando metáforas tan singulares, tan llamativas, como es el caso de la ciudad concebida como una gigantesca mandíbula. ¿Por qué? Porque oprime al marginal. Y esto lo manifestó Ribeiro a través del cuento que vamos a analizar más adelante. Estamos hablando de El niño de junto al cielo. Perdón, el niño de junto al cielo. Estoy hablando. Los gallinazos sin plumas. Laxus, perdón, por mirar el celular. No se distraiga. Entonces, los gallinazos sin plumas. Pero también justamente repasando las lecturas, anoche estuve releyendo el cuento que seguramente ustedes han leído en algún momento, titulado Alienación. ¿Ha leído Alienación? De Julio Ramón Ribeiro. Ahí también, de alguna manera, el autor muestra esa perspectiva crítica respecto a la ciudad, concibiendo a la ciudad como un trapo sucio. Imagínense, ¿no? Mandíbula, trapo sucio, bestia de 1.000.000 de cabezas. Así que, si ustedes tienen el material impreso de curso, obviamente, creo que ha habido un error y allí se menciona que la ciudad es un monstruo de 1.000.000 de cabezas. En realidad es una bestia, ¿sí? Si pueden, lo corrigen. Muy bien. Pero también hay otra característica que no aparece ni aquí en la diapositiva, que no aparece en el material que acabo de referenciar, pero creo que ustedes deben de tenerlo en cuenta. Y es que el protagonista, el personaje principal de muchas de estas historias, como es el caso de Esteban, es el migrante provinciano. Hagan su anotación, por favor. Reitero, el personaje principal de estos relatos es el migrante provinciano. ¿Me cuenta? ¿No? Muy bien. Pero en otros relatos, en muchos relatos urbanos de Ribeiro, quienes asumen el protagonismo serán
personajes marginales, muchos de ellos provenientes de la clase media, una clase social que está experimentando un evidente declive. Por lo tanto, los autores van a describir las peripecias, las diversas circunstancias que experimentan esas clases medias situadas en una suerte de modernización. Y finalmente, vamos a tener en consideración que esta narrativa de la generación del 50 desarrolla tres líneas temáticas. ¿Cuáles son esas líneas temáticas? Neorrealismo, neoindigenismo y el relato fantástico. Eso es lo que vamos a apreciar entonces en lo que significa las características de la narrativa de la generación del 50. Profesor, me preguntará, ¿y quiénes son estos narradores? ¿Quiénes son los que nos transmiten estas historias? Bueno, ¿quiénes son los narradores de la generación del 50? Entre esos narradores destaca, por ejemplo, la presencia de Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los más importantes narradores, uno de los más importantes cuentistas del Perú y de Hispanoamérica. A él se le sumará la presencia de Enrique Congrans Martin, el ya mencionado, escritor, autor de Lima, Hora Cero. También destaca la presencia de Eleodoro Vargas Vicuña. A ellos se les suma también la presencia de Carlos Eduardo Zabaleta, es otro importante narrador, Sebastián Salazar Bondi y finalmente Luis Loaiza. Ellos son entonces los narradores de la generación del 50. Dicho esto, entonces, estimados alumnos, vamos a continuación a hablar acerca justamente de uno de esos ponentes, de uno de esos representantes de la narrativa de la generación del 50. Y aquí emerge la figura de Julio Ramón Ribeiro, el autor de ese famosísimo relato titulado Los gallinazos sin plumas. Hablemos algo de la vida de Julio Ramón Ribeiro. El buen Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en el año 1929. Ribeiro pertenecía a un hogar de clase media, aunque se dice sus antepasados habrían pertenecido a la aristocracia de nuestro país, personajes vinculados con el poder, con la política. Ribeiro tuvo la oportunidad de crecer en lugares como Santa Beatriz y posteriormente Miraflores. Cursó estudios en el Colegio Champañac, precisamente del distrito miraflorino. Más adelante tuvo la oportunidad de estudiar en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante esos años de estudiante universitario, Julio Ramón Ribeiro accedió a una beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica. Se trataba de una beca de periodismo y es por ello que Julio Ramón Ribeiro buscó sacar provecho de esa beca y emprendió pues un viaje hacia el viejo continente, arribando a España y cursará allí estudios en la famosa Universidad Complutense. Ribeiro entonces estudiará allí pues, periodismo y tras concluir sus estudios decide abandonar España y se va a trasladar hasta Francia, llegando a su capital, París. El proyecto que tenía Ribeiro era elaborar una tesis y sustentarla más adelante. Sin embargo, hubieron diversas situaciones que hicieron que Julio Ramón Ribeiro deje de lado los estudios y para subsistir, él se dedicó a ejercer diversos oficios. Y en algún momento veremos cómo Ribeiro, ajeno al ámbito intelectual, al ámbito literario, al ámbito de las letras, será pues un hombre dedicado a la conserjería, será vendedor, será también de pronto un hombre que se dedicará a cargar maletas y bultos. O sea, oficios ajenos, diversos. Pero esa experiencia será fundamental, porque gracias a esa experiencia, Ribeiro podrá conocer la forma de ser y la mentalidad de aquellos personajes marginales que van a proliferar en sus diversos relatos.
Y a pesar de que se dedicó a varias de estas actividades, Julio Ramón Ribeiro pues, se permitió residir en otros lugares de Europa, muchas de las ciudades de Alemania, como es el caso de Berlín o Frankfurt, y también visitó Bélgica. Tras la experiencia europea, Ribeiro retorna al Perú y tras su regreso, él se dedicará a ejercer la docencia universitaria en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Sin embargo, vamos a ver cómo al estar él en el extranjero, va a adquirir pues, nuevas experiencias, le permitirá también evocar algunos momentos, tal vez que él ha experimentado directa o indirectamente. Ya tendrá un bagaje que le permitirá construir sus historias. Posteriormente, en 1962, tiene la oportunidad de regresar a Europa, otra vez a Francia, otra vez a París, pero ya no se dedicará a esos oficios. Ahora, él va a dedicarse a ejercer el periodismo y eventualmente la traducción. Trabajará para la agencia de noticias France Press. También será nombrado agregado cultural y se va a desempeñar en la embajada peruana en París. Al pasar el tiempo, incluso será representante del Perú ante esa famosa institución internacional, el UNESCO. Entonces, vamos a ver cómo ya en el ámbito literario, Ribeiro ha empezado a adquirir gran trascendencia tras la publicación de su novela titulada Crónica de San Gabriel. Sin embargo, lo más resaltante en él, lo más resaltante en su propuesta narrativa, serán definitivamente sus cuentos. Cuentos que aparecen recopilados bajo el título de La Palabra del Mudo. Es La Palabra del Mudo, entonces, la obra más importante, más significativa que nos ha otorgado Julio Ramón Ribeiro. Cuentos muy valorados y les recomiendo a ustedes que lean esos cuentos, porque van a aparecer personajes, tal vez muchos de ellos identificados, tal vez con la forma de pensar de nosotros, de pronto personajes que vamos a reconocer porque pertenecen a nuestra condición, nuestra clase social, en fin. Yo les recomiendo que ustedes aborden, lean, procuren acceder a la lectura de muchos de esos relatos. Sigo entonces. Su narrativa empieza a adquirir trascendencia y es por ello que Ribeiro será acreedor a diversos reconocimientos. El Premio Nacional de Novela, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Cultura y en el año 1994 fue acreedor al Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Lamentablemente, pues ese mismo año, 1994, hacia finales de este, Ribeiro dejará de existir víctima de un cáncer pulmonar a consecuencia de su constante consumo de cigarrillos. Ribeiro era un fumador empedernido, ya había tenido problemas en cuanto a lo que significa ese constante consumo de cigarrillos. Había él experimentado un tratamiento a los pulmones, por eso es que él se esmera para redactar pues, ese libro de cuentos titulado Solo para fumadores, ¿no? En fin, bueno, entonces eso es lo que podría mencionar en torno a la vida de Julio Ramón Ribeiro, quien se casó con una mujer llamada Aida Cordero, quien no hace mucho también ha dejado de existir. Ahora bien, en torno a Ribeiro y en torno a su producción literaria, últimamente hay una publicación de sus cuentos considerados como inéditos. Sería bueno entonces que se recurra pues, a conseguir esos relatos de Julio Ramón Ribeiro. En cuanto a su producción literaria, vamos. Ribeiro ha sido autor de novelas y entre esas novelas aparecen títulos como Crónica de San Gabriel, Los Genecidos Dominicales y Cambio de Guardia. Sin embargo, reitero, lo más resaltante que en él se aprecia es la producción de cuentos. Ribeiro nos ha otorgado, bajo el título de La Palabra del Mudo, lo más significativo de su cuentística. ¿Y qué es la palabra del mudo? La palabra del mudo
es la recopilación de sus más importantes libros de cuentos. Y es que a partir de 1955, Ribeiro nos ha otorgado varios libros de cuentos. Estamos hablando de libros como Los gallinazos sin plumas, Cuento de circunstancias, El próximo mes me nivelo. Podríamos hablar también de Los cautivos, podríamos hablar de Tres historias sublevantes, podríamos hacer referencia a Solo para fumadores, ¿no? Silvia en el Rosedal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos teniendo en cuenta, pues, definitivamente una importante recopilación de libros de cuentos. Reitero, estoy hablando de libros de cuentos. Y obviamente hay cuentos con esos mismos títulos, ¿no? Los gallinazos sin plumas es un claro ejemplo. Dígame y sean sinceros conmigo. ¿Han tenido la oportunidad de leer cuentos de Julio Ramón Ribeiro? ¿Podrían acaso mencionarme algunos títulos, si es que han leído esos relatos? ¿Han leído cuentos de Ribeiro, muchachos? ¿Ah? ¿Sí? Mencióneme algunos títulos. Pueden utilizar su micrófono. ¿Mm? La insignia, correcto, muy bien. Alineación, excelente. Bob López, ¿no? Y su historia. En fin, ¿qué más? ¿Algunos otros cuentos? Hay varios, ¿eh? ¿Mm? Los merengues, es un cuento, pero ese perico era un bandido, ¿no? En fin. Estamos hablando de múltiples relatos, ¿no? Por ejemplo, Al pie del acantilado, Interior L, Dirección equivocada, ¿no? El carrusel, Doblaje, ¿no? El banquete, El polvo del saber, Tristes querellas en la vieja quinta, ¿no? Explicaciones a un cabo de servicio, La señorita Fabiola, Por las azoteas, ¿no? En fin, una serie de relatos de temática urbana y con la presencia de personajes marginales. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir, creo? Levantó la manito por ahí. Bueno, entonces, claro, si nos alcanza, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para hablar, aunque sea par de esos relatos. Pero bueno, vamos a tener en cuenta a continuación, una vez apreciada la producción literaria de Julio Ramón Ribeiro, antes de tocar otro, hay que mencionar que Ribeiro no solamente nos escribió novelas y cuentos, sino que hay textos redactados por Ribeiro catalogados como inclasificables. O sea, adscribirlo a un género determinado es imposible, porque hay algo de ficción, porque hay algo de tendencia ensayística, porque hay un lenguaje poético. Y entonces, dentro de estos textos inclasificables, podría mencionar, por ejemplo, títulos como Los dichos de Luder o Las prosas apátridas, por mencionar un par de títulos, o La tentación del fracaso. Pues estamos hablando de textos de Ribeiro. Y Ribeiro también increíblemente incursionó en el desarrollo del género dramático y nos ha presentado algunas cuantas obras teatrales, destacando aquí títulos como Atusparia y Santiago el Pajarero. Entonces, sí, pues es vasta la producción de Ribeiro, pero reitero, lo más interesante de esta es su propuesta narrativa. Así que justamente vamos a hablar a continuación acerca de las características de la narrativa de Ribeiro. Miren, aprecien, vamos a dejar de lado, ¿sí? Para un comentario posterior, lo que aparece a la izquierda, lo relacionado a la palabra del mundo. Vamos a empezar haciendo referencia a que Ribeiro recurre en su propuesta narrativa al relato lineal. Es decir, Ribeiro nos ofrece una propuesta narrativa que se ha de caracterizar por
asumir un enfoque tradicional, o sea, nos ofrece una narrativa tradicional en la cual no hay un quebrantamiento, no hay una ruptura de la linealidad narrativa. Ribeiro, en la mayoría de sus historias, casi en la totalidad, hay unas que no, nos presenta el respeto hacia la secuencia, inicio, nudo y desenlace. O sea, linealidad en el relato. No incorpora las novedosas técnicas narrativas, novedosas y complejas, que seguramente ustedes ya conocen, como por ejemplo la ruptura de esa linealidad narrativa para mostrarnos saltos temporales al pasado, el flashback o raconto, y al futuro, el flash forward. Ribeiro no recurre a ello. Nos presenta obras, relatos, cuentos, narraciones que respetan esa linealidad narrativa. ¿Correcto? No incorpora el monólogo interior, no recurre a historias paralelas, no nos presenta técnicas como la caja china, los vasos comunicantes, etcétera, que lo veremos, o bueno, al menos conmigo no, pero ustedes lo verán con la respectiva docente en la siguiente clase, cuando se aborde el desarrollo de las técnicas que empleó Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, en primer lugar, respeto por el relato lineal. Ribeiro tiende a ello. Por otro lado, ¿qué nos ofrece Ribeiro en sus relatos? Ribeiro nos ofrece el abordaje de una temática urbana y costeña. Esto significa entonces que las historias están ambientadas en la ciudad. Y de esa manera el autor nos acerca a nosotros, los lectores, al universo urbano, en donde vamos a ser testigos de las angustias, de las tensiones y sobre todo de las frustraciones que van a experimentar personajes, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración otro aspecto resaltante que se evidencia en la narrativa de Julio Ramón Ribeiro es la actitud que asume el narrador. ¿Y cómo se muestra el narrador ribeiriano? El narrador que nos ofrece Julio Ramón Ribeiro se caracteriza por asumir una actitud escéptica. ¿Y qué es el escepticismo? El escepticismo es, en otras palabras, dejar de creer en algo. Y entonces ese narrador deja de creer en muchas de las acciones que se manifiestan en el entorno social que rodea a los personajes. Entonces, el narrador es testigo y muestra un descrédito hacia el esfuerzo que va a realizar un determinado personaje por alcanzar un objetivo. En muchos de los cuentos de Ribeiro se presenta la siguiente estructura. Un sujeto busca alcanzar un objetivo, realiza todo el intento posible por ese objetivo. ¿Lo alcanzará? No. Y entonces, la consecuencia de no alcanzar ese objetivo será el éxito o el fracaso. ¿Qué opinan ustedes? Al no alcanzarse un objetivo. Esto significará el éxito o el fracaso. Oh, muchachos, fracaso. Por ahí leo, fracaso. ¿Alguien más? ¿Éxito o fracaso? De repente alguien dice que el éxito, ¿no? Fracaso. El inminente fracaso. Y entonces, el fracaso es un tema recurrente en los relatos de Ribeiro. Miren cómo esa estructura va a ser reiterativa. Sujeto busca un objetivo, no lo alcanza, fracaso. ¿Correcto? ¿Y quién atestigua todo esto? El narrador. Por eso su escepticismo. El narrador considera el esfuerzo que realiza el personaje como intrascendente, infructuoso, vacuo. Entonces, por eso su actitud de escepticismo. Por otro lado, hay que mencionar que Ribeiro, básicamente en sus cuentos, nos presenta el enfrentamiento de dos mundos. Dos mundos aparecen enfrentados. Por un lado, la oficialidad, por otro lado, la marginalidad. Y es la oficialidad quien terminará por imponerse. Y eso es lo que vamos a ver, pues, en los cuentos
de Ribeiro y el resto de características básicamente en su propuesta narrativa. Inclúyase cuentos y novelas. Pero vamos a centrar nuestra atención en los cuentos que nos ha otorgado Julio Ramón Ribeiro. Y respecto a esos cuentos, vamos a tener en consideración aquí la gran importancia de la palabra del mudo. Entonces, la palabra del mudo es el título que se le ha otorgado a la más importante recopilación de libros de cuentos que nos ha otorgado Ribeiro, reitero. Y el título parece contradictorio, ¿verdad? ¿No les parece? La palabra del mudo. ¿Mudo puede expresarse? ¿Mm? Y nos preguntamos. Entonces, sí, pues pareciera contradictorio este título. Y sin embargo, Ribeiro, en una entrevista, se permitió explicar el porqué del título. Ribeiro manifestó que el título servía para expresar, para representar a aquellos que no tienen voz, a los marginales, a los que nadie escucha, a los olvidados, a los expoliados de la sociedad, a aquellos que no pertenecen a las clases dominantes. Y entonces, ¿quiénes son esos olvidados, esos marginales, esos expoliados? Son los personajes que proliferan en sus relatos. Y si ustedes se han percatado y se han leído varios de los cuentos Ribeiro, espero que sí, entonces se habrán percatado de que en sus cuentos encontraremos a niños, a mujeres, a personas de avanzada edad, a personas inmersas en carencias económicas, incluso carencias de valores, a personas necesitadas. Esos son los personajes que proliferan, que abundan en los relatos de Julio Ramón Ribeiro. Para muestra, entonces, algunos de estos relatos, ¿no? A ver, vamos a poder apreciar varias de estas situaciones. Dígame, ¿ustedes han leído el cuento titulado El profesor suplente de Julio Ramón Ribeiro? ¿Han leído ese cuento? Mientras me van respondiendo, entonces voy aquí a realizar una captura de pantalla. ¿Me permiten, por favor? Muy bien. Sí, reitero la pregunta, jóvenes. ¿Han tenido la oportunidad de leer? ¿Sí? Aún no ha leído. Muy bien. El profesor suplente. A ver, vamos. El profesor suplente. El profesor suplente cuenta la historia de Matías. ¿Quién era Matías? Matías era un cobrador, o sea, un hombre que trabajaba yendo de casa en casa cobrando ciertas deudas. Vivía en un lugar muy modesto, en un callejón, junto a su mujer. No tenía hijos. La pobreza los embargaba. No tenían que comer. Y entonces, a veces, solían sobrellevar las tardes tomando solamente una mísera taza de té. Esa era la vida entonces de Matías. Hasta que un día una persona conocida de Matías, el doctor Valencia, irrumpe en el hogar de Matías. El doctor Valencia le dice: amigo Matías, mira, ¿sabes qué? Tengo que realizar un viaje de improviso, así que ni bien se presentó esta situación, pensé en ti. Mira, necesito que tú asumas el dictado de las clases de historia que yo tengo en un colegio. Así que, mira, date esa oportunidad. Va a ser acaso la manera de cómo podrás ingresar al magisterio. Ganarás, sí, en la medida que tú trabajes, porque te pueden contratar de otros colegios y, en fin, te puedes empeñar así. Así que, mira, esta es la dirección, vas a asumir las clases, así que asume esta responsabilidad. El taxi me está esperando, nos vemos. Y así como llegó el doctor Valencia, se fue. Matías no pudo reaccionar.
Matías de pronto, entonces, ni siquiera le dijo ni sí ni no. Ya tuvo que asumir esa responsabilidad. Matías entonces, durante la tarde y la noche, empezó a desempolvar los libros y cuadernos de la universidad y recordó entonces las clases que él había llevado y empieza a repasar su clase para dar pues una magistral cátedra al día siguiente. Entonces empezó a revisar datos, fechas, personajes históricos, etc. Muy bien, se había preparado recientemente, aunque recordaba entonces de alguna manera su pasado, porque él era cobrador, si él también había estudiado en la universidad. Bueno, en fin. Lo cierto es que Matías al día siguiente se viste elegantemente con su terno, coge su maletín con hojas, papeles, libros, información, ¿no? Y se dirige a ese colegio para suplantar, o sea, para reemplazar al doctor Valencia. Pero resulta que durante ese trayecto, de pronto el nerviosismo empieza a jugarle una mala pasada. ¿Qué pasó entonces con Matías? Matías empezó a confundirse con las fechas, con los periodos históricos, con los nombres de los personajes y ubicaba un personaje dentro de otro periodo histórico y así. Y entonces, cuando él desciende de la unidad de transporte, ya no sentía ese aplomo del día anterior. Ahora sentía una suerte de miedo, temor. No sabía qué hacer. Y se estaba aproximando hacia el colegio. Faltaban 10 minutos para que se cierren las puertas. Matías dijo, bueno, es muy temprano, es una falta de respeto que yo llegue muy temprano. Y empezó a caminar por el frontis del colegio y llegó hasta la otra esquina. Avanza el tiempo y de pronto ya llega la hora. Las puertas están cerradas. Matías entonces sintió un gran temor. No quiso pasar por allí y se fue a otro lado. Y transitó por otras calles, por aquí, por allá, ¿no? Por ahí llegó, pues, y de pronto vio una imagen que lo deprimió. Vio de pronto la silueta de un hombre cabizbajo, acabado, en fin. Cuando de pronto se percató que estaba en una videría y él se estaba mirando a sí mismo. Entonces, vamos a ver cómo Matías sigue caminando y de pronto, cuando vuelve a transitar por el frontis del colegio, había una serie de personas, ¿no? Casi muy similares a religiosos que hablaban entre sí. Y de pronto, él se acordó de por qué no había llegado a obtener su título de abogado, porque el jurado fue demasiado drástico con él. Sí, ¿querían opinar ahí? ¿Alguien por ahí? Reitero, el jurado fue drástico con él y no lo aprobaron. Y esos religiosos que estaban en la puerta del colegio se parecían mucho. Y Matías entonces caminó rápido por el lugar. Entonces se fue a otro lugar, caminó por allí y luego regresó por ahí. El portero estaba afuera. Y el portero al verlo con su maletín le dijo, ¿usted es el profesor? Le dijo. Y Matías le respondió, le dijo, como si fuese una gran ofensa. Profesor, ¿qué se ha creído usted? Yo soy cobrador, señor. Ah, perdón, disculpe. Y se fue raudamente. Caminó por varias calles hasta que llegó a un parque y se sentó en una banca. Empezó a pensar, a reflexionar, hasta que de pronto no se dio cuenta que había transcurrido tan rápido el tiempo y de pronto vio a escolares que estaban ya transitando por ahí. Las clases habían acabado. Muy abatido, muy cabizbajo él. Entonces regresa a casa y estaba entrando por el callejón donde él vivía cuando su mujer se encontraba afuera del lugar donde él residía. Y ella le pregunta vía voz, ¿y qué tal te fue? Le dice. Y Matías le responde lo siguiente, le dice, fenomenal, llegué al lugar, dicté mi clase, impartí mi cátedra y cuando concluí me aplaudieron. Y entonces la mujer se sintió orgullosísima de Matías y lo abrazó. Pero Matías no pudo soportar el peso de la mentira
y terminó cayéndose a los brazos de su mujer, derramando lágrimas amargas. Y así finaliza ese. Entonces, pregunto, ¿Matías logró impartir su clase idóneamente? ¿Cuál es la respuesta? Vamos. ¿Matías logró dictar su clase? ¿Sí? ¿No? ¿Mm? ¿Cambio de hora? ¿No tenemos 2 horas? Pregunta, ¿tenemos 2 horas o 1 hora? Sí, profesor, tenemos 2 horas. Entonces, ¿por qué el anuncio? No entiendo. Se debe Falta haber todavía. confundido. Sí, puede ser, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Matías impartió su clase? No. ¿Éxito o fracaso? ¿Mm? ¿Éxito o fracaso, muchachos? Fracaso, fracaso, fracasó totalmente. Entonces, eso es lo que le venía mencionando, ¿no? Las historias nos presentan estas situaciones, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes tienen receso? Creo que sí, ¿no? A las 9:20. Recién a las 9:20 es su receso. Ah, correcto, muy bien, sí. Así es. Entonces, continuamos entonces, no se preocupen, van a tener un receso de 15 minutos hasta 9:35. Continúo entonces. A ver, otra de las historias. A ver, dígame, por ahí mencionaron los merengues, ¿verdad? Quien ha leído los merengues seguramente recordará la historia de Perico. Ahí les cuento la historia de Perico. ¿Qué pasó con Perico? Perico era un muchachito, no tenía más de 10 años, el cual provenía de un hogar disfuncional. Perico solamente vivía con su mamá. La madre, obviamente, se dedicaba a trabajar para mantener a su pequeño hijo y hacía mucho esfuerzo para ello. Se ausentaba por mucho tiempo de casa. Perico entonces prácticamente estaba solo, creció solo. Y Perico, en ausencia de su madre, solía él trasladarse a un lugar especial. Perico, cuando su madre se iba de casa, se iba a una pastelería, ¿sí? Y entonces Perico miraba a través de las vitrinas de la pastelería muchos dulces, bizcochuelos, postres, etcétera, pero lo que él deseaba, lo que él quería saborear, lo que él quería disfrutar eran los merengues. Yo no he probado merengues, ¿ah? Pero dicen que es un postre muy suculento, muy dulce, esponjoso, de una textura suave. Y entonces Perico quería disfrutar de ello, pero el problema es que no tenía dinero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo él miraba con gran pena desde detrás de las vitrinas, mientras otras personas incurrían, ingresaban en la pastelería y disfrutaban de sus postres y comían, en fin. A veces alguien se apiadaba de él y por ahí le invitaban a algún postrecito, tal vez a algún bizcochuelo, tal vez a algún panecillo. Incluso el que despachaba allí en la despensa le daba un pan de yema duro. Pero Perico, si bien lo recibía, quería disfrutar de un bizcochuelo, de un pan duro, quería saborear los merengues. Entonces, vamos a ver cómo eso es lo que le acontecía a este pobre muchacho. Cuando de pronto en una ocasión él descubrió que su madre, con gran esfuerzo, en base a su trabajo, se permitía ahorrar dinero. Su madre entonces depositaba ese dinero en una bolsita que escondía en una de las hornillas, en una de las estructuras de la vieja cocina que poseía en casa. En una ocasión, entonces, la madre se fue a trabajar dejando a Perico en casa. Y Perico,
calculó más o menos que su madre estaba a cierta distancia, ya estaba alejada, cuando de pronto, de un brinco, saltó de la cama, se fue a la cocina y hurgó entre la estructura y, oh, sorpresa, encontró la bolsita. Y entonces sacó unas monedas y las llevó consigo. Ahora, la actitud de Perico era distinta. Perico, cuando ingresaba a la pastelería, era así callado, sumiso. Pero ahora, ¿cómo iba Perico? Con el dinero, iba orondo. Tenía el poder consigo. Y entonces, como el resto, hizo su cola hasta que llegó su turno. Entonces, la persona que estaba atendiendo lo mira y le dice, otra vez tú. Pero Perico en esta ocasión le dice, quiero por favor que me venda merengues. Quiero 20 soles de merengues. Pone las monedas allí en el mostrador. Se sorprende el vendedor. 20 soles de merengue. ¿Qué quería hacer Perico? Quería disfrutar de todo lo que no había podido comer durante mucho tiempo. 20 soles de merengue. Oye, muchacho, ¿estás mal? ¿Tú qué tienes? Le dice. Esto es demasiado. Mira, no estoy para bromas, por favor. El siguiente. Y entonces, Perico exigía la venta de 20 soles de merengue. Necesito que me venda 20 soles de merengue, hágame caso. Claro, no le hacía caso. Entonces, vamos a ver cómo Perico insistía, el vendedor se negaba, insistía, se negaba. Y entonces le decía, mira muchacho, 20 soles de merengue, te vas a empachar. Anda a tu casita, dile a tu mamá que te haga una notita y luego la traes y yo te vendo. Pero obviamente Perico no podía hacer eso. Y entonces le insiste, le pide, le insiste. Y de pronto el tono imperativo de Perico cambia radicalmente y se vuelve un tono suplicante. Ya pues, por favor, véndame, aunque sea 10 soles. Y entonces, de tanta insistencia, el vendedor finalmente le da un golpe en la cabeza a Perico, como solía hacerlo. Mira, muchacho, no te pongas bromas, déjame trabajar. Y lo bota de la pastelería. Perico entonces se va de la pastelería, se va y cerca al lugar había un acantilado. Y él se sienta en ese acantilado y empieza a reflexionar. Él se dice, antes, sin dinero, no podía disfrutar de los merengues. Ahora, con dinero, tampoco puedo disfrutar de los merengues. Y entonces, él se siente frustrado. Considera entonces de que las monedas no tienen ningún valor. Y como él ya se imaginaba de que su madre habría llegado a casa y había descubierto el hurto, como las monedas no tienen valor, empezó a tirar cada una de esas monedas por el acantilado. Entonces, la estructura que mencioné hace un momento. Les pregunto, ¿Perico pudo disfrutar de los merengues? ¿Sí o no? ¿Perico pudo disfrutar de los merengues? No. Consecuencia, éxito o fracaso. ¿Mm? Fracaso. Un nuevo fracaso es el tema de este relato. ¿Se dan cuenta? ¿Uno más? ¿O ahí lo dejamos? ¿Uno más? Utilice su micrófono, jóvenes. Sí, uno más. O pasamos ya. Uno más. Que dice la voz del pueblo y la voz de Dios, dice. ¿Ah? Más que el pie del acantilado, ¿saben qué? A mí me gusta relatar, no sé si ustedes han leído, una aventura nocturna. ¿Ha leído una aventura nocturna? Una aventura nocturna cuenta la historia de Arístides, ¿sí? Entonces, miren, Arístides era un hombre el cual no había aprovechado su juventud. Entonces, mientras los compañeros de promoción de Arístides habían alcanzado cierto estatus, algunos tenían una gran profesión, otros empresarios, Arístides solamente se había limitado, ¿sí?, él a trabajar
en los sótanos de una determinada alcaldía. Él poseía un departamento en Miraflores, pero este es solamente una herencia. El departamento estaba prácticamente abandonado, los muebles apolillados y viejos. Arístides, a medida que pasó el tiempo, había procurado despreocuparse por su aspecto físico. Iba sucio, no se afeitaba, no se cambiaba de ropa, etc. Y entonces vamos a ver cómo esta era la vida que ahora tenía Arístides. Y entonces, Arístides hacía mucho tiempo no sostenía una relación amorosa. Obviamente, pues por las razones ya mencionadas, la falta de aspiración, la falta de cuidado en él, etc. Un día estaba caminando por las calles de la ciudad cuando se encontró por ahí con un conductor de un automóvil. Era un amigo suyo, él había estudiado con él, quiso saludarle, pero este prácticamente lo ninguneó, le negó el saludo. Y entonces eso quedó marcado en él. Una noche, Arístides sale de su departamento y empieza a caminar por las calles de la ciudad, inmerso en una serie de pensamientos y reflexiones. Y estaba pensando y cavilando, cuando de pronto él no se dio cuenta de dónde estaba. Había transitado por calles que no conocía, construcciones nuevas se habían levantado en la ciudad. Tampoco se dio cuenta de la hora. Era casi medianoche. Y entonces Arístides decide transitar hasta un lugar en donde de pronto a lo lejos se veía como una luz. Y él miró y dijo, ¿qué es eso? Bueno, voy a caminar hasta allá. Y se desplazó hasta ese lugar. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar. Y cuando él llegó a este lugar, se dio cuenta de que era un negocio, un café que tenía una terraza con muchas mesas y sillas afuera. Y entonces, él, en el frontis de ese negocio, empieza a vacilar. No se decidía entrar o no entrar. Bueno, he caminado hasta aquí, se dijo Alice. Bueno, entraré. Y entra al negocio. En su interior se encontraba la dueña. No había más personal, solamente la dueña. Una mujer poco agraciada físicamente. Una mujer regordeta con los dedos llenos de anillos. Reitero, poco agraciada físicamente, no muy atractiva. Arístides va, se ubica en un lugar y pide un café. Café, por favor. Y la mujer le responde, no hay café. La máquina ya se apagó hace un buen rato. O sea, Arístides tenía tan mala suerte que ni un café pudo beber. Entonces, ella le dice, bueno, que ya era tarde, etc. Entonces, Arístides pide un trago. Pues, deme un trago. Y la mujer le sirve el trago. Arístides coge el recipiente, lo está bebiendo, quiere terminar el trago y retirarse. Pero, oh sorpresa, de pronto la mujer regordeta se aproxima hasta donde Arístides y se sienta frente a él, llevando consigo una copa y una botella. Y ella se sirve. Y le dice, tengo por costumbre beber esta última copa con el último cliente. Y bueno, empiezan a beber y surge una conversación en un clima de pronto distinto. La mujer entonces empieza a mostrarse más amable. Arístides entonces empieza a adquirir confianza, pero ya no bebe solamente lo que él había pedido, se sigue sirviendo la botella, la mujer también, y empiezan a beber y la conversación se hace más amena, ¿no? Y de pronto vamos a ver cómo hay confesiones, hay de pronto intimidades que se cuentan y cosa misteriosa, ¿no? Después de tantas copas, la mujer empieza a volverse más atractiva, no sé por qué, pero de pronto Arístides la veía así. Y entonces, en Arístides empiezan a surgirse fantasías. Y una fantasía de antaño era de experimentar
una aventura amorosa con una mujer, fuese como fuese esa mujer, alta, baja, gorda, delgada, en fin, ¿no? De avanzada edad, muy joven, no sé, pero quería experimentar. Y entonces, vamos a ver cómo ya surgen preguntas indiscretas, y de pronto Arístides le pregunta a la mujer, ya es muy tarde, pero ¿tú dónde vives? ¿Dónde vas a dormir? Y la mujer le dice, señalando hacia el fondo, mira, al fondo hay una escalera y la escalera conduce a un segundo piso. Allí está mi habitación. Y Arístides estaba pues prácticamente frotándose las manos, pensando en que iba a disfrutar de una noche esplendorosa, llena de amor y de pasión. Ya el propio Arístides parecía dueño del negocio porque iba y sacaba otra botella y le servía a la mujer y lo bebían, hasta que la mujer le dice, bueno, ya es muy tarde, tengo que cerrar ese negocio. Y Arístides estaba ya pensando que iba a disfrutar de la noche. Pero antes le dice, necesito pedirte un favor, le dice la mujer. Allá en la terraza de afuera hay unas cuantas mesitas, ¿sí? Y también hay unas cuantas sillas. Por favor, ¿podrías ayudarme a pasar esto? Y Arístides le dice, bueno, claro, no hay problema. Arístides piensa, dice, bueno, es el último esfuerzo, el deber antes del placer. Dice, ¿no? Y entonces Arístides va y lo que encuentra, como 50 sillas y un montón de mesas. Y el pobre Arístides empieza a cargarlas. Mesa, mesa, empieza a pasarlas y las pasa todas las mesas y pasa todas las sillas. Cansado Arístides, pues logra pasar esto, ya quiere pues su recompensa. Entonces la mujer le dice, un último favor, mira, afuera hay una macetita con una plantita, no se vaya a maltratar, por favor, ayuda a pasar. Y Arístides se va a la terraza y afuera encuentra tremendo macetón con una palmeraza. Entonces Arístides agarra la maceta y con gran esfuerzo la carga. Ya era lo último. Y coge la maceta cuando de pronto la mujer, desde adentro de su negocio, cierra las puertas y echa llave. Y entonces Arístides le dice, señora, ábrame la puerta, por favor, esto pesa demasiado. Y con una actitud, con con un encanto pueril y con una gran inocencia, aparentemente, la mujer con el dedo le dice, no, señora, por favor, ábrame la puerta, esto pesa demasiado. No, señora, no es una broma, ábrame la puerta. Y por tercera vez, coquetamente le dice, no. Y da la vuelta, se va hasta el fondo y apaga las luces. Y se va. Y Arístides se queda afuera con la maceta, con su espalda encorvada, adolorida, hasta que de pronto toda esa humillación, toda esa indignación que él sentía, hizo que él pues adquiera fuerza y arroja la maceta, la cual rompió en mil pedazos. Arístides entonces se retiró del lugar como si los perros lo hubiesen orinado. Entonces, al final, ¿Arístides pudo disfrutar de una noche placentera? No. Consecuencia, fracaso. Ahí está. Muy bien, chicos, entonces, espero que ustedes puedan leer eso en algún momento. Vamos a tener en cuenta, pues, esta situación, que es reiterativa en los relatos de Julio Ramos Ribeiro. Y ahora vamos a proceder a hablar acerca precisamente de uno de esos relatos emblemáticos que nos ha otorgado el escritor. Estamos hablando de Los Gainazos sin Plumas, que data del año 1955. Para ser sinceros, ¿han leído este cuento? ¿Han tenido la oportunidad de leer este relato? Le pregunto para de alguna forma recordar quizás. Sí, muchos han leído, entonces lo que vamos a hacer es recordar este relato. Usted no, a ver, me permite un segundo, por favor, solamente un segundo.
Chicos, continuamos entonces. Disculpen un pequeño percance aquí. Pero en fin, vamos a continuar. ¿Sí? Los Guerreros sin plumas. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer este relato. Un relato que nos presenta a personajes marginales de aquellos que proliferan en la narrativa, como es el caso entonces de Don Santos, un hombre que tiene aproximadamente 70 años, un hombre carente de una pierna, presenta esas limitaciones, el cual vive en condiciones en un corralón junto a sus dos nietos llamados Efraín y Enrique. En ese lugar no hay bienes, no hay posesiones, salvo la presencia de un cerdo llamado Pascual. Entonces, lo que pretende Don Santos es engordar a Pascual para luego venderlo y así obtener una ganancia económica. Debido a sus limitaciones, el anciano no puede recoger los desperdicios que serán pues el alimento del cerdo. Por lo tanto, obliga a sus nietos a recoger esos desperdicios. Todas las mañanas se repetía la misma historia. Ante el amanecer, Efraín y Enrique eran despertados por su abuelo y estos, con sueño aún, se lavaban la cara con las aguas de la acequia que cruzaba el corralón. Luego, el anciano les servía una taza de café a cada uno de ellos y tras beberlo, los niños cogían cubos de lata y enrumbaban hacia la ciudad para recolectar el alimento destinado a Pascual. Entonces, cuando los niños salían a la calle, nos daremos cuenta de que no eran los únicos que hacían esa labor. Hay otras personas que también hacían lo mismo. ¿Dónde hurgaban, dónde buscaban esos desperdicios? En los depósitos de basura que estaban frente a las casas. Y había que hacerlo rápido antes de que aparezcan los recolectores de la municipalidad. Entonces, cuando regresaban los niños con los desperdicios, el anciano pocas veces los felicitaba. En realidad, la mayoría de veces les llamaba la atención, les gritaba, porque consideraba que no habían recogido lo suficiente para alimentar al cerdo. Así veremos que esta historia se repetiría día tras día hasta que en una ocasión los niños visitan el muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar es un lugar cercano al mar. Era el lugar al cual arribaban los camiones que habían recogido la basura de la ciudad y lo depositaban allí. Entonces, vamos a ver cómo los niños ahora buscarán en un lugar donde hay pues alimentos putrefactos, hay excremento, hay objetos quemándose, y entonces la basura allí es más selecta, entre comillas. Regresan al corralón con los cubos llenos de desperdicios y ahora sí estará satisfecho el anciano. Esto hay que repetirlo 2 o 3 veces a la semana y así se instituye que mínimo 2 veces a la semana los niños visitarían el muladar. Pero sucede que en una de esas visitas acontece algo que ya era inevitable. ¿Qué sucedió? Efraín sufre de un accidente, es decir, él se incrusta un trozo de vidrio en una de las plantas del pie. Y entonces los dos hermanitos regresan al corralón y cuando retornan se percatan de que el anciano estaba conversando con un carnicero, el cual promete regresar dentro de 30 días. Espera que en esos 30 días el cerdo esté ya más cebado, más engordado. Los niños no le dicen nada de lo acontecido al anciano. A la mañana siguiente, cuando éste pretende realizar la misma actividad, despertarlos, veremos cómo ahí recién se entera de lo que había pasado. ¿Qué hace el anciano en vez de comprender la situación? Le ordena a Efraín a que se lave el pie en las aguas turbias de la acequia y luego le dice que se ponga un trapo y así que ambos niños vayan a la calle. Efraín obedece, se pone un trapo y acompañado de su hermano se va a la calle. Los dos con sus respectivos cubos para recoger esos desperdicios. Entonces, vamos a ver cómo al poco rato regresan los niños porque Efraín no puede asentar la planta del pie y esto frustra y molesta al anciano. Entonces, Don Santos ordena que sea Enrique el que recoge el contenido de 2 cubos y Efraín, bueno, se quedará en el colchón putrefacto donde solía descansar. Entonces, vamos a ver cómo Enrique obedece y Enrique se va a la calle. Se demora algo más de lo acostumbrado,
pero cumple su cometido. Regresa con los cubos llenos de desperdicios, pero no regresa solo. Regresa acompañado por un perro de la calle. Y al verlo, don Santos se molesta. No quiere la presencia del perro porque implicaría un gasto adicional. Sin embargo, Enrique le va a rogar a su abuelo porque el perro se quede. Abuelito, por favor, mira lo flaco que está, no va a comer. Además, comerá de mi parte, le dice. Pero el anciano seguía con su negativa. Abuelito, por favor, y le rogaba y le rogaba. Hasta que de pronto el niño, es Enrique, quien va a condicionar a su abuelo y le dice, abuelito, mira, si el perro se va, yo también me voy. Y entonces vamos a ver cómo finalmente, en contra de su voluntad, el anciano accede a que se quede el perro. Y quien estará muy contento será Enrique, quien empieza a juguetear con su perrito y le empieza a hablar y le empieza a acariciar la cabecita y le dice, para que cuides a mi hermano. Y así veremos cómo transcurren las horas y cuando los niños dormían en su lecho, don Santos empieza a reflexionar acerca de las palabras de su nieto. ¿Qué le había dicho él? Si el perro se va, yo también me voy. Y entonces se pregunta, entonces, don Santos, ¿y si algo le pasara a Enrique, quién recogerá los desperdicios? Era una pregunta que estaba anticipando lo inevitable. Y digo lo inevitable porque durante las horas de la madrugada, Enrique estará tosiendo y no cesará en toser. Y entonces cuando llega el amanecer, el anciano pretende que sus nietos se incorporen, pero Efraín no puede. La herida ha empezado a infectársele. Y por parte, Enrique tampoco puede incorporar. Ahora tiene fiebre, está enfermo. Y entonces el anciano, lejos de comprender la situación, va a recriminar y les va a gritar a sus nietos, incluso los va a insultar y les va a decir, lo que pasa es que ustedes son una basura, unos gallinazos sin plumas. Pero ya van a ver, no les voy a dar de comer. Si quieren comer, vayan a trabajar. Y así les trata. El anciano estará desesperado porque el cerdo emite terribles gruñidos. Y entonces, en su desesperación, el anciano se pone su prótesis de coge los dos cubos y enrumba a la ciudad para él mismo recoger esos desperdicios. Sin embargo, al poco rato regresa frustrado, ya acostumbrado a utilizar la prótesis y le duele dar un paso y otro. Y ese día el cerdo no comerá. Entonces, vamos a ver cómo en medio de su frustración, él intenta hacer que sus nietos de alguna manera reaccionen. En el corralón había una especie de huerto y él coge hortalizas y arroja estas verduras cerca a la ubicación donde estaban sus nietos, pero ellos simplemente no mostraban ningún interés por comer, estaban muy enfermos. A la mañana siguiente vamos a apreciar cómo el anciano pretende que sus nietos se incorporen, siguen mal, otra vez se aventura con su prótesis de palo a recoger el mismo desperdicio y hay una nueva frustración. Llega el tercer día, 3 días ya no come el cerdo, pero en esta ocasión ya el anciano será más severo. Con la vara que él utiliza para apoyarse en su traslado, con esa misma vara empieza a golpear a sus nietos buscando se incorpore. Y entonces Efraín, muy débil, está muy mal, le dice a su abuelo, abuelito, ya por favor, basta, basta. Y está bien, yo recogeré los desperdicios, pero no le digas nada a mi hermano. Y entonces, estando débil, muy enfermo, aún tosiendo, Enrique coge los dos cubos y está pronto a salir del corralón. Cuando en ello aparece Pedro, y Pedro quería seguir a Enrique. Sin embargo, Enrique le dice, no, quédate a cuidar a mi hermano. Y Enrique se va a la calle. Cuando él regresa con los cubos llenos de desperdicios, se encuentra con Efraín y Efraín, débil también, le dice que el perro había querido morder al abuelo, que el abuelo había reaccionado y luego escuchó un golpe y tras ello un aullido y desde ahí no supo más del perro. Preocupado Enrique entonces buscará a su mascotita y lo llama por aquí, por allá. No estaba Pedro en el corralón. De pronto se percata de que su abuelo estaba mirando hacia el chiquero
veía lo que hacía Pascual, y en ello mira atentamente Enrique hacia el suelo, hacia el piso del chiquero, y descubre que allí se encontraban partes de las patas y de la cola de su perro. Y entonces esto lo impactará. Y él, con una mezcla de dolor, de asombro y de tristeza, le reclamará a su abuelo y le dice: abuelo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y el abuelo se mantenía inmutable, no le hacía caso. Abuelo, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y le empieza a jalonear la camisa. Y el abuelo no le hacía caso hasta que se cansa el abuelo y le lanza un manotazo. Y el niño cae de espaldas. Al caer de espaldas, desde su posición, ve cuán alto era su abuelo. De pronto, Enrique se percata que cerca a él está la vara del anciano, manchada aún de sangre. Y él coge la vara y amenaza con golpear a su abuelo. Y le dice lo siguiente: voltea, le dice, lleno de amargura y de dolor. El abuelo, como le venía diciendo, no le hace caso. Voltea, le dice. Nada, el anciano no le hacía caso. Pero de pronto el anciano de saber qué se proponía su nieto. Y entonces él voltea y en ese mismo instante, cuando está girando el cuerpo, de pronto la vara violentamente surca el aire y le impacta en el rostro. Y entonces el golpe fue tan atroz, tan terrible, que de pronto el anciano perderá el equilibrio. Entonces, al perder el equilibrio, su prótesis de palo se rompe. Crack, crack, y entonces cae al chiquero. El anciano se cogerá el rostro y con una voz ahora, con un tono suplicante, le dirá: ¿a mí, Enrique? ¿A mí? Y Enrique suelta la vara y va de inmediato en busca de su hermano. Y le dice: Efraín, Efraín, vámonos de aquí. El abuelo ha caído al chiquero. Y entonces Efraín quiere incorporarse, no puede hacerlo, y le dice: ¿a dónde vamos a ir? Vámonos a donde sea, vámonos a donde podamos comer, vámonos a donde están los gallinazos, vámonos al muladar. Pero Efraín no puede incorporarse. ¿Y qué hace Enrique? Enrique decide cargar a su hermano y lo tiene en sus brazos y lo aprisiona hacia su pecho. Y así ambos niños se trasladan hacia la puerta de ese gran corralón que los conducirá a esa gigantesca mandíbula que, como hemos mencionado, se trata de la ciudad. Y mientras los niños cruzaban la puerta del corralón hacia ese lugar donde les espera un futuro lleno de incertidumbre, allí veremos cómo se escuchará en el chiquero el rumor de una batalla. Entonces, ¿qué entenderemos por este final? Y en el chiquero se escucha el rumor de una batalla. ¿Qué entendemos por ello? Vamos a entender de que efectivamente es el abuelo quien ha caído y que posiblemente el cerdo se haya acercado hacia él con la intención de comérselo y el anciano se está defendiendo, ¿no? Está luchando por su vida. Ahora, si por ahí les han dicho: el cerdo se comió al anciano, no es cierto. El texto dice lo siguiente: en el chiquero se escucha el rumor de una batalla. Ustedes lo van a interpretar. Entonces, así finaliza este relato, así finaliza Los gallinazos sin plumas. Entonces, ¿qué les ha parecido este relato? ¿Mm? Seguramente ustedes lo han leído o han tenido la posibilidad de escucharlo de otra manera. He procurado entonces considerar ciertos detalles, ¿no?, en cuanto a este texto. Muy bien, entonces, ¿me permiten, por favor? A ver. Opiniones, mientras voy acá haciendo un paréntesis. Opiniones en torno al cuento. ¿Qué les ha parecido el relato? ¿Ah?
¿Quién es el mayor de los nietos? El cuento no lo especifica, no lo menciona, ¿sí? Solamente se dice ello. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Y cuál es el tema entonces abordado en este relato? El tema ustedes lo pueden apreciar ahí, ¿no? Entonces, evidentemente aquí vamos a ver cómo se hace referencia a la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Sí, eso es lo que hace el anciano. Trata de sacar provecho de sus nietos. Evidentemente, el cuento refleja esa miseria humana y social ante la explotación del abuelo, a quien no le interesa ni la salud ni tampoco el bienestar de sus nietos. Solamente le interesa alcanzar su objetivo, que es engordar y vender al Cerro Pascual. Hablando de Pascual, este adquiere un alto carácter simbólico dentro de la historia, porque puede simbolizar la posibilidad de desarrollo económico para una familia, pero al mismo tiempo es una metáfora que representa a la urbe, la cual sacrifica y oprime al marginal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la cancelación de las esperanzas de los personajes se logra apreciar a partir de que Don Santos no puede alcanzar su objetivo de engordar y vender al Cerro Pascual. Por lo tanto, eso se asume como un fracaso, ¿no? Y entonces, evidentemente, la cancelación de las esperanzas de los personajes es el fracaso en el cual recaen estos. Es obvio, es lógico. ¿Y quién atestigua todo ese esfuerzo inútil? El narrador escéptico. Y es lo que hemos mencionado en algún momento, ¿verdad? Muy bien. Esto, entonces, es lo que podría mencionarles en torno a los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, continuemos. Ahora, ya que nos queda poco tiempo, vamos a hablar acerca de la poesía desarrollada durante la generación del 50. Nosotros vamos a tener en consideración lo siguiente. En los años 50 aparecen dos vertientes de la poesía. La poesía pura y la poesía social. Reitero, la poesía pura y la poesía social. La poesía pura se caracteriza por abordar aspectos netamente estéticos, la creación literaria, el arte poético, mientras que la poesía social adquiere otros matices, hace referencia a la lucha de clases, a ciertas ideologías, a compromisos políticos, ¿no? O sea, las desigualdades, el abuso, etcétera, son reflejadas en esta poesía social, poesía de protesta. Dos vertientes de la poesía. ¿Quiénes son entonces los poetas de esta generación de 50? Hay varios, en realidad seguramente ustedes han escuchado muchos de ellos. A Washington Delgado, a Javier Sologuren, de pronto aparece aquí a Gustavo Valcárcel, ¿no? Pablo Guevara, Juan Gonzalo Rous, podríamos mencionar también a Blanca Varela. Entonces, importantes poetas que pertenecen a esta generación. Justamente vamos a hablar de Blanca Varela, la autora del poemario Canto Villano. Hablemos entonces de Blanca Varela. Blanca Varela nació en Lima en el año 1926. Tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente cercano al mar. Ella creció en la localidad de Supe, ubicado en el norte de Lima. Más adelante ella ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para cursar estudios en la Facultad de Letras y Educación. En San Marcos conoció a quien sería su futuro esposo, el pintor Fernando de Cislo, muy reconocido él. Y entonces vamos a ver cómo empieza ya a destacarse dentro del ámbito literario, trabajando para la revista Las Moradas, dirigida por una importante personalidad del vanguardismo peruano, como lo fue Emilio Adolfo Westphal. Años después, ella junto a Fernando de Cislo viajó hacia la capital francesa, París, y es ahí entonces que ella
se va a vincular gracias a la amistad que sostuvo con Octavio Paz, quien se convertirá en su guía, con importantes intelectuales que residían en París en esa época. Algunos franceses, algunos españoles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se destaca la amistad que sostuvo ella fundamentalmente con el escritor Jean-Paul Sartre y con la escritora, filósofa y feminista Simone de Beauvoir. Estuvo en París durante mucho tiempo hasta que decidió tomar nuevos aires. Y es así que veremos su estadía en lugares como Italia y Estados Unidos, lugares en donde, aparte de desarrollarse en el ámbito literario, se dedicará a la traducción y a ejercer el periodismo. Importante sería mencionar entonces que se le otorgará una gran valoración a su propuesta poética, ya que ésta será traducida a varios idiomas. Hay reconocimientos también para ella. Tal es el caso entonces de que ella fue acreedora al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en el año 2006. Y en el año 2007, ella fue acreedora al 16º Premio de Poesía Reina Sofía, poesía iberoamericana en este caso. También incluso vamos a ver cómo el Ministerio de la Mujer le otorgará un gran reconocimiento por esa labor en defensa de las mujeres, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la escritora dejará de existir en el año 2009, ¿no? Una situación de orden anecdótica es que en el año 1996 hubo un accidente aéreo, un avión de Aeroperú que experimentó un accidente, se cayó el avión, venía desde Chile, y en ese avión se encontraba el hijo de Blanca Varela. En fin, bueno, situaciones anecdóticas, situaciones que de pronto, bueno, matizan la vida de los seres, de las personas, en fin. Pero vamos a centrarnos ahora en su producción poética. Blanca Varela ha sido autora de importantes poemarios: Ese puerto existe, Luz de día, Valses y otras falsas confesiones, Canto villano, Ejercicios materiales, El libro de barro, Concierto animal y El falso teclado serían muestra de esa poesía. Y ahora bien, ¿por qué se caracteriza la poesía de Blanca Varela? La poesía de Blanca Varela se caracteriza porque desarrolla definitivamente un tono netamente existencialista. Es decir, vamos a ver cómo aquí hay un cuestionamiento hacia lo que es el ser, hacia lo que es la vida de este, qué es lo que debe hacer dentro del ámbito social, etc. Aquí, al desarrollar ese tono existencialista, vamos a ver cómo se mezcla una mirada escéptica con cierto pesimismo. Y evidentemente hay matices, hay rasgos propios de elementos surrealistas que también influyen en la poesía que nos ha otorgado Blanca Varela. Por otro lado, su lenguaje es totalmente depurado. Ella en su propuesta poética no utiliza adornos ni grandilocuencias, ¿no? Además, ella opta también por el uso del verso libre, sin el uso de signo de puntuación, sin el uso de mayúsculas. Su estilo se ha conocido como el silencio expresivo. Esto significa que en el poema ella utiliza la palabra idónea, adecuada, rigurosa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Finalmente, hay que mencionar que la propuesta poética de Blanca Varela deja de lado, es decir, evita ese tono confidencial, ese sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales, esa expresión es intensa de subjetivismo y de tono romántico. No, ella es ajena a todas esas expresiones. Todo esto caracteriza entonces a la poesía de Blanca Varela. Muy bien, hablemos de Canto Villano, el poemario publicado en 1978. Empecemos analizando el título. El título ha de entenderse como un oxímoron. ¿Y qué es el oxímoron? El oxímoron es una figura literaria que consiste en vincular estrechamente conceptos opuestos.
Por ejemplo, si yo menciono la expresión tensa calma, ¿no? Si yo menciono, por ejemplo, de pronto la expresión dulce amargura, eso es un oxímoron, ¿verdad? Y lo mismo acontece con canto villano, puesto que canto haría referencia a lo elevado de la poesía y villano a lo ordinario de la existencia humana. En cuanto a lo que significa la estructura del poemario, vamos a apreciar cómo este está constituido por dos secciones llamadas Ojos de Ver y Canto Villano propiamente dicho. Ojos de Ver está constituido por 7 poemas y estos se caracterizan por su brevedad. Los poemas están constituidos por 2 y hasta por un máximo de 4 versos, mientras que en Canto Villano encontraremos 13 poemas, los cuales se caracterizan por presentarnos una mediana y larga extensión. ¿Cuáles son entonces los temas abordados a través de Canto Villano? Fundamentalmente 2. Uno de ellos es la materialidad del ser humano y el otro es el silencio como espacio de resistencia de la mujer. 2 temas importantes que son trabajados en este poemario. Entonces, vamos a tener en consideración, pues, por ejemplo, aquí lo que nos presenta la autora, ¿no? Leamos el poema titulado Canto Villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Dice, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, o hacerla, como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en un plato vacío, ¿no? Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. En fin, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, es evidente aquí, cómo el poemario busca de alguna manera reconstruir el ámbito de la cotidianidad, en donde la voz femenina tiende a básicamente a crear, a generar una desestabilización del orden instaurado por el patriarcado, ¿no? Lo que se evidencia en en esa perspectiva, entonces, vamos a ver cómo la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporeizada de alguna manera trastocan, de alguna manera rompen con la cotidianidad de los valores familiares. Eso es lo que vamos a tener en consideración en este tema. Y muy bien, estimados alumnos, creo que hemos llegado a la parte culminante de la exposición, así que minutos, obviamente, como para que ustedes resuelvan las preguntas propuestas para esta presente semana. Así que rápidamente podrían revisar esas preguntas. Miren su material, por favor. Vamos a procurar analizar 2 preguntas, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta 2 dice lo siguiente: marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con las características de la narrativa de la generación del 50. En sus obras, los autores describen la transformación de la espacio atravesada por un proceso de espacio y desarrollo. ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta? ¿Qué clave marcarían para la pregunta número 2? La B. Clave B. Describe la transformación de la urbe, de la ciudad, ¿no? Atravesada por un proceso de modernización y desarrollo. Correcto. 2, clave B. A ver, por ejemplo, en la pregunta número 7 aparecen los versos del poema Identikit. Sí, la oscura materia, animada por tu mano, soy yo. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene el enunciado correcto respecto a las características del estilo de la poesía de Blanca Varela? ¿Cuál sería para ustedes la respuesta? ¿Presenta un tono existencialista y surrealista?
describe la naturaleza del sistema patriarcal, expresa pesimismo ante la fragmentación del yo, utiliza un lenguaje conciso y carente de adornos, asume una actitud melodramática y sentimental. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes aquí en la pregunta número 7? La C. La C, expresa un pesimismo ante la fragmentación del yo. Pero ¿en qué momento se hace referencia a la fragmentación del yo? Tampoco sería la E, porque es ajeno a expresiones de sentimentalismo o lo melodramático. Miren, algo que caracteriza a la propuesta poética de Blanca Varela es que su lenguaje es totalmente directo, un lenguaje conciso, breve. Entonces, la respuesta aquí aparecería en la alternativa D. Utiliza un lenguaje conciso y carente de adornos. Muy bien, chicos, ha sido un gusto haber asumido la clase el día de hoy. Voy a compartir las claves de las preguntas para esta presente semana. Y bueno, espero ustedes puedan aprovechar la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Tal vez nos volvamos a encontrar, no sé, porque estamos terminando el ciclo. Pero bueno, les deseo el mayor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes. Espero haya sido asequible, entendible mi exposición de esta presente clase. ¿Sí? Mi nombre es Eduardo Neira. Cuídense bastante. Nos vemos, tal vez en algún momento, en este largo y vasto camino de la vida. Chao, éxito para todos.